I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra historia argentina, el programa donde te hablamos de los hechos que acontecieron a nuestro amado país. Hoy, con la ayuda de una invitada muy especial, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la Revolución Libertadora. Este fue un movimiento encabezado por el jefe de facto Eduardo Lonardi, que consistía en una desperonización del poder. Para entender mejor este tema, veamos el siguiente video. En septiembre de 1955, se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como Revolución Libertadora. Entre los sectores de las Fuerzas Armadas que integran el nuevo gobierno, se distinguen dos líneas políticas muy claras. Por un lado está el grupo liderado por el presidente Lonardi, conformado por militares provenientes del nacionalismo católico, que buscan la conciliación con algunos sectores políticos y sindicales del peronismo, siempre y cuando estos acepten distanciarse de la figura de Perón. La línea dura de las Fuerzas Armadas, representada por el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, propone una visión mucho más negativa del peronismo, afirmando que éste desvió al país de su tradicional línea histórica liberal y democrática e instaló en su lugar una tiranía de tipo fascista, sostenida mediante la manipulación y el engaño del movimiento obrero. Los cuadros militares que integran la Revolución Libertadora cuentan con el apoyo de varias fuerzas políticas, radicales unionistas, intransigentes y los principales dirigentes del socialismo vienen dando su apoyo explícito al golpe desde mucho antes que este se concrete. A pocos días de asumir el poder, el sector más antiperonista de la Revolución Libertadora llama a estos partidos para que formen parte de las juntas consultivas. La Junta Consultiva Nacional es una iniciativa del vicepresidente Rojas destinada a buscar apoyo y legitimidad política para la dictadura y, de paso, limitar el accionar del sector nacionalista del gobierno liderado por el presidente Lonardi. Si bien varios dirigentes radicales y socialistas participan en un principio de las juntas consultivas, pronto líderes políticos como Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo deciden separar su imagen de la del gobierno militar, asumiendo una distancia crítica. Bueno, espero que hayan disfrutado del cortometraje. Estoy aquí sentada con nuestra invitada. Ella, con solo 16 años, es alumna del Colegio Tomasini y hace poco ganó las Olimpiadas de Historia a nivel nacional. Un fuerte aplauso para Rocío Lagoria. Gracias. No, de nada. Usted realizó un informe muy interesante acerca de la Revolución Libertadora. Sí. Bueno, ¿podría contarnos un poco acerca de esto? Bueno, básicamente la Revolución Libertadora se basó en el antiperonismo al poder, en donde Aramburu se propuso desmontar por completo el aparato peronista. Para ello, disolvió el partido peronista intervenido por la CGT y los sindicatos. Para llevar a cabo esto, Aramburu fue seguido además por la prohibición de la publicación de su nombre y de cualquier símbolo, palabra o imagen que fuera expresión de su movimiento, o sea, de Perón. Esta política fue plenamente respaldada por la Marina, pero no necesariamente por el ejército, porque el ejército pertenecía a la nación y básicamente la nación estaba a favor de Perón. En materia económica, se buscó enlistar a la Argentina en las filas de un occidente en el que el régimen liberal parecía volver a imperar después de un periodo de fuerte intervención estatal para lograr la recuperación económica de la posguerra. Acerca de la prohibición del uso del nombre de Perón y todo símbolo que saliera a su partido, ¿existía algún decreto? Sí, el decreto de la ley 4161, firmado el 5 de marzo de 1956. Disculpa que la interrumpa. ¿Podría leernos un poco de este decreto? Sí, cómo no. Considerando que en su existencia política el partido peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana. Queda prohibido en todo el territorio de la nación
La utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente o propaganda peronista por cualquier persona y se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociados, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos, obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser detenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos y organismos del peronismo. Bueno, después de esta breve charla, ahora vamos a un pequeño corte y después volvemos. Experimente la calidad de Nespresso y nada le hará renunciar a ese placer. May I? Please. It's a Voluto. It was. Do you want me to, Oh, so nice of you, Mr. George? George Clooney is inside! Nespresso. What else? Tengo una limoncero, no es cualquier levitecero. Me la pide la Macedo, le digo es para Montero, no se la doy, es mi limoncero. Tengo una limoncero, no es cualquier levitecero. Me la pide el sanatero, le digo cásate primero, no se la doy, es mi limoncero. Tengo una limoncero, no es cualquier levitecero. Me la pide el rubio viajero, cuidado con el florero, no se la doy, es mi limoncero. Tengo una limoncero, no es cualquier levitecero. Me la pide Ingrid Krutke. Ya no rimó, se terminó. Ah, no te la esperabas. Nueva Levité Cero Limón Cero, tan rica que la pide el mundo entero. Regresamos con más de nuestra historia argentina. Acá con nuestra invitada, ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo fue la política económica en este movimiento? El CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estaba formulando una política alternativa para poder beneficiar a los países desarrollados y que estos puedan ayudar a los subdesarrollados. Para esto, eliminó los factores de atraso mediante adecuadas inversiones en los sectores claves, mientras que estos debían acompañar las inversiones a partir de reformas estructurales como la agraria. Raúl Prebisch, director de la CEPAL, después de un rápido examen, presentó un informe en el que señalaba que la Argentina atravesaba por una grave situación económica. También presentó un plan de recuperación económica para aquellos países subdesarrollados y especialmente para que la Argentina pueda desarrollarse. Estas medidas implicaban un giro radical con respecto a medidas económicas intervencionadas de Perón y despertaron varias críticas. Todas las críticas denunciaron las políticas económicas y sociales del gobierno como ineficaces y reaccionarias, identificándolas por su énfasis en las exportaciones y su impulso del sector agropecuario con la experiencia de la década del 30, o sea, nada beneficioso para la Argentina. Muy bien, ahora me están llegando distintas preguntas al celular. Usted también puede enviar un mensaje o llamar al número que aparece en pantalla, 387-683-8519. La primera pregunta. Este señor del barrio San Carlos nos pregunta acerca de Arturo Frondizi. ¿Qué nos puede contar acerca de este señor? Él formaba la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, que la denominó Unión Cívica Radical del Pueblo después de Perón. Siguiendo las directivas del mismo Perón, en las elecciones para constituyentes, el voto en blanco se ubicó en primer lugar, con el 25% de los votos. La UCRP se ubicó en segundo lugar, seguido por la UCRI. Los resultados de las elecciones para constituyentes dejaron claro que el peronismo mantenía una importante cantidad de votos. Disculpe, la UCRI
CRP era un partido peronista. Es la Unión Cívica Radical del Pueblo, en donde Arturo Frondizi cambió el nombre porque ya no pertenecía a Perón. La señora Fernández del barrio Tribuno nos pregunta, nos dice que Arturo Frondizi fue un presidente y se podría explicar cómo fue su candidatura. Teniendo en cuenta los datos de que él denominó la Unión Cívica Radical del Pueblo para diferenciarla de Perón, Frondizi llevó a partir de ahí una exitosa maniobra con vista a las elecciones presidenciales en 1957. El candidato a presidente por la UCRI propuso a Perón un pacto por el cual el peronismo votaría la fórmula de los intransigentes a cambio de la promesa de normalización de la CGT y de la legalización del peronismo cuando Frondizi ocupara la presidencia. O sea que Frondizi y Perón eran como una clase de aliados. Yo creo que no serían aliados. Es más, creo que Frondizi se aprovechó de esa situación para poder llegar a la candidatura. Pero, claro, tenés razón, pero también Perón puso en poder a Frondizi, ya que Perón quería seguir estando en el poder. Que fue como una estrategia beneficiosa para ambos. Claro. Muy bien. Ahora iremos a otra pequeña pausa y luego seguiremos con más preguntas y concluiremos este tema. La nueva promo de Pepsi es increíble. Dando 1, 2, 3, 4, 5 tapitas. Te llevas una Pepsi gratis. Dale, nene, dale. ¿Por qué te vas tanto? Oh, sí, estoy mirando a tu novia. Con la nueva promo de Pepsi, ganás por afano. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Pepsi. Chicas, qué emoción. Chicas, tengo una notición. Me sigue un famoso de la televisión. Me siento una estrella, me siento muy top. Ay, no lo puedo creer. Creo que ahí me tuiteó para pasarme mi celular. En serio que me tuiteó, en serio. ¿Dónde? Pásame por allá, mirá, agarralo. Regresamos con más de nuestra historia argentina. Ahora le quería preguntar, ya que sacamos el tema de Frondizi, ¿cómo era la política desarrollista? La política desarrollista de Frondizi era que el país tendría que tener un desarrollo económico más favorable para este. Para eso, introdujo la industrialización a nuestro país. Frondizi afirmaba que la gran preocupación del momento histórico que se estaba viviendo era el desarrollo de los pueblos no desarrollados. Por eso quería llevar adelante con este nuevo método. La meta de los desarrollistas era construir un país industrial y moderno. No solo criticaban el modelo agroexportador tradicional, sino que además enfatizaban la insuficiencia del modelo de institución de importaciones. Sostenían que la industrialización argentina se había limitado a la industria liviana y para remediarlo proponían fomentar el sector energético, la petroquímica y la siderúrgica. Para impulsar la industrialización, Frondizi modificó su línea y decidió auspiciar la apertura de la economía argentina a las inversiones extranjeras. Para eso hizo que la industrialización se expandiera por toda Europa y América del Norte. Muy bien. Acá tienen ciertas dudas todavía sobre algunos de los temas ya dados. Preguntan si exactamente todos los sectores en este movimiento estaban en contra de Perón. No todos los sectores. La UCRI, por ejemplo, estaba a favor, pero con otro nombre, ya que no querían ser identificados con Perón. Claro, por lo que había pasado con el general Aramburu y el decreto. Claro. Muy bien. Ahora, para ya ir más o menos cerrando este tema, ¿qué puede agregar? ¿Qué nos puede contar?
Sobre la caída de Frondizi. Bueno, a principios de 1962 la situación política de Frondizi era difícil, ya que se los vinculaba mucho con Perón. Decidió convertir su partido en la primera fuerza del antiperonismo. Para esto, su objetivo de corto plazo era derrotar a los candidatos del peronismo en las elecciones de renovación de diputados y gobernadores de 1962. De acuerdo con esta nueva orientación, el gobierno autorizó la participación electoral de un conjunto de partidos peronistas y neoperonistas, o sea, de los que estaban a favor de Perón y los que estaban en contra. Las expectativas de triunfo de Frondizi no se cumplieron, ya que en las elecciones del 18 de marzo de 1962, los partidos neoperonistas ganaron las elecciones de 8 de las gobernaciones. O sea que los que estaban a favor de Perón pudieron cumplir su objetivo en ganar el poder. El triunfo del sindicalista textil Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires completó el declive gubernamental. Ante la presión militar, el gobierno anuló las elecciones en las que había triunfado los partidos neoperonistas e intervirtió las respectivas provincias. Pero la suerte del gobierno ya estaba echada y Frondizi fue derrocado el 29 de marzo y confinado en la isla Martín García. O sea que le salió mal su estrategia a Frondizi. Claro, ya que los neoperonistas pudieron llegar al poder mediante una influencia militar en donde salieron beneficiados. Bueno, ahora ya finalizamos con este tema. Muchas gracias por haber venido. De nada. Fue un placer, en serio. Y bueno, la próxima semana los esperamos con otros temas y nuevos invitados en nuestro programa. Un fuerte abrazo.